Pérez y Diana León. Aquí empezamos. El 24 de mayo vencerá el plazo para que el Consejo Nacional Electoral convoque a las elecciones express. Se espera que el Consejo cumpla con esta disposición mañana. Daniela Valencia nos acompaña esta noche en el estudio para contarnos cómo se define el calendario electoral. Hola, Dani. Saludos. Así es, en 3 meses los ecuatorianos acudirán a las urnas en un proceso extraordinario para elegir presidente y Asamblea Nacional. Se espera que este martes el Consejo Nacional Electoral convoque oficialmente a las elecciones y con ello confirme el calendario electoral. Sin embargo, desde ya se manejan una serie de fechas tentativas. Si seguimos el primer borrador que maneja el CNE, del 4 al 10 de junio se daría la inscripción y notificación de candidaturas. Casi un mes y medio después, es decir, el 30 de julio, se desarrollaría un primer simulacro del sufragio. El 13 de agosto, un segundo simulacro. En cuanto a la campaña electoral, el periodo pasa de 45 días en un proceso normal a tan solo 7 en estas elecciones anticipadas, es decir, del 10 al 17 de agosto. El mismo día de inicio de la campaña, es decir, el 10 de agosto, se tendrá que desarrollar el debate presidencial. Una serie de hitos que llevarán a los ecuatorianos a que acudan a las urnas en una primera vuelta el 20 de agosto y en caso de requerirlo una segunda vuelta el 15 de octubre. Todas estas fechas se confirmarán este martes. Veamos el siguiente reportaje. Realizar 2 procesos electorales en uno es a lo que apunta el Consejo Nacional Electoral con el objetivo de reducir costos. Este lunes, en una sesión virtual con 4 votos a favor y 1 abstención, los consejeros aprobaron unificar las elecciones presidenciales y legislativas con la consulta popular sobre el Yasuní. Los ecuatorianos se tendrían que pronunciar a ambos procesos el próximo 20 de agosto. Además, con la finalidad de garantizar la implementación de políticas de optimización y austeridad en el gasto público. Para ello se deberá tener luz verde de la Corte Constitucional. Sin embargo, apuntan a que se lograría generar un considerable ahorro. Lo que significaría un ahorro para el Estado sobre los 40 millones de dólares. Aunque al momento no se ha informado cuál será el presupuesto para estas elecciones anticipadas, por el periodo reducido se ha dicho será inferior en comparación con el costo de procesos anteriores y podría estar bordeando los 80 millones. Todos estos detalles se especificarán este martes cuando el Pleno del CNE convoque oficialmente a elecciones. En esa reunión vamos a aprobar el calendario electoral, presupuesto, plan de contingencia. Para llevar a cabo este proceso, desde el Consejo se pide apoyo al Ministerio de Finanzas, pues aseguran que aún se adeuda 3 millones de dólares correspondientes al pago de los miembros de las juntas receptoras del voto en el proceso anterior. Entre confirmaciones, alianzas, silencios y declinaciones, toma forma la lista de precandidatos presidenciales con miras a las elecciones de agosto próximo. Al momento, Jaco Pérez, Otto Sonnenholzner y Fernando Villavicencio figuran como posibles presidenciables. Construye. Los ex ruptura de los 25 auspiciarían la candidatura a la presidencia de la República del ex legislador Fernando Villavicencio. Así lo confirmó. La candidatura de Villavicencio va en firme. Apenas la semana pasada, Jaco Pérez no descartó correr por las presidenciales de la mano de su movimiento Agua, en alianza con Democracia Sí. El ex vicepresidente Otto Sonnenholzner es otro de los nombres que se suman a la lista de precandidatos. Por ahora ha recibido el apoyo de los movimientos Avanza y Suma. También el ex prefecto y ex asambleísta Salvador Quispe anunció que podría hacer la carta de Pachacutic a la presidencia. Hemos iniciado una serie de propuestas que conllevan a que busquemos hacer, ojalá, una mega alianza del centro hacia la izquierda. El empresario y especialista en seguridad Jan Topic también anunció su intención de participar en el proceso electoral. Ha recibido el apoyo del Partido Social Cristiano. Tengo el plan, el equipo y la decisión para devolverle la paz, la salud, la educación y el empleo a nuestro país. Pedro Freile decidió declinar su precandidatura y adelantó que trabajará sumando respaldo para Topic. Yo personalmente voy a buscar otros endosos. También Javier Hervas, ex candidato a la presidencia en 2021, anunció que no participará, pues no ha conseguido el apoyo de ningún movimiento político. Lamentablemente ya son decisiones que están fuera del control de uno y al no darse, pues evidentemente yo no tengo partido político que comparte esa visión que uno tiene y que auspice esa candidatura.
Su otrora movimiento político Izquierda Democrática se reunirá el próximo jueves para decidir si presentan candidatos o apoyan a alguno de estos nombres, en tanto que la Revolución Ciudadana analiza cuadros para las presidenciales, entre ellos los de las ex legisladoras Luisa González y Marcela Holguín, así como el del ex candidato Andrés Arauz. Por su parte, desde el oficialismo aún no se confirma ni se niega la posibilidad de que el presidente Lasso postule. Mientras, desde Centro Democrático, que auspició la candidatura del correísmo en 2021, se asegura que se presentará un binomio en las próximas horas. Es así como de a poco se arma la lista de precandidatos para los comicios de agosto próximo. Se ultiman los detalles para el informe a la Nación que dará el presidente Guillermo Lasso este 24 de mayo. No hay asamblea, será en la plataforma social del sur de Quito. Belén Merizalde está ahí para verificar cómo están los preparativos y nos cuenta más detalles. Hola Belén, buenas noches. Cuéntanos, por favor. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, aquí en el auditorio de la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, ubicada en el sector de Quitumbe, en el sur de Quito, el presidente Guillermo Lasso rendirá su segundo informe a la Nación. Un informe que será inédito, puesto que no será frente al Pleno del Legislativo tras la disolución de la Asamblea Nacional, sino que esta vez han dicho las autoridades será un informe ante la ciudadanía. Nosotros les hemos preparado un reportaje con lo que será la agenda del primer mandatario durante este 24 de mayo. Veamos. Este es el escenario para un inédito informe a la Nación. El auditorio de la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social en el sector de Quitumbe, sur de Quito, fue el lugar escogido para que el presidente Guillermo Lasso rinda cuentas en su segundo año de gestión, aunque esta vez, tras la disolución de la Asamblea, no será ante el Pleno del Legislativo, sino ante la ciudadanía. El lugar cuenta con una capacidad para 399 personas. Entre los invitados están ministros, secretarios, altos funcionarios e incluso exasambleístas. Está previsto que desde las 9 de la mañana de este miércoles 24 de mayo se desarrolle en los exteriores del auditorio una feria ciudadana con 50 emprendimientos correspondientes a beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y de la Economía Popular y Solidaria. El primer mandatario hará un breve recorrido por la feria. Será recibido por niños que son atendidos en los centros de desarrollo infantil del MIES y dará su discurso a las 11 de la mañana. Allí se espera que se refiera a los nuevos decretos en materia económica urgente, pero además hay expectativa por lo que pueda señalar sobre sus intenciones de participar o no en las elecciones extraordinarias como candidato a la presidencia de la República. El informe a la Nación coincide con la gesta histórica de la batalla del Pichincha. De allí que en el Templo de la Patria desde este lunes ya arrancaron los repasos para el acto castrense que se realiza cada año. Esta vez la ceremonia empezará a las 9 horas y terminará con el discurso del presidente Lasso para conmemorar los 201 años de la gesta libertaria. Este martes, en cambio, está previsto que a las 9 horas el presidente Lasso acuda a la Catedral Metropolitana para colocar la ofrenda floral en el mausoleo del mariscal Antonio José de Sucre. Además, hay expectativa por los cambios que pueda realizar el primer mandatario después de su rendición de cuentas. Y como se mencionaba en la nota, ya desde mañana empiezan en cambio los actos protocolares respecto de la batalla del Pichincha. Se conmemoran ya 201 años de esta gesta histórica. Nosotros vamos a seguir todo lo que ocurra. Ustedes continúan con más noticias desde los estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Belén. Gracias por la información. Y el gobierno entregará esta semana el decreto ley de zonas francas a la Corte Constitucional. Para su trámite, el organismo aún tiene pendiente su pronunciamiento sobre la reforma tributaria. Con una ley tributaria en la lista de espera para su aprobación, el Gobierno Nacional alista una nueva normativa. Se trata de la ley de zonas francas con las que, según el ministro de Economía, Pablo Arosemena, se catapultará la inversión extranjera. Esto lo que hace es atraer más inversión, más producción,
con las miras a generar mayor cantidad de exportación y eso genera en definitiva más empleo. Las zonas francas en el país se traducen en la creación de áreas geográficas especiales, donde se otorgan incentivos tributarios y aduaneros para el desarrollo de ciertas actividades económicas. Exenciones de impuesto a la renta primero y luego reducciones del impuesto a la renta, además de los beneficios de estar exento de los impuestos del comercio exterior. Esta norma va por el segundo intento. El primero fue en febrero de 2022, cuando el presidente Guillermo Lasso incluyó la creación de zonas francas en la ley de inversiones. Esta fue archivada por el legislativo. La norma que pereció en la Asamblea otorgaba beneficios como exoneración del impuesto a la renta por 10 años, la exoneración del impuesto a la salida de divisas, tarifa cero de impuesto al valor agregado y reducción de tributos al comercio exterior como aranceles. A diferencia de otros gobiernos, Arosemena detalló que con esta ley la iniciativa no solo la tendrá el Estado. Ahora lo planteamos de una manera mucho más justa, mucho más eficiente, donde la iniciativa puede ser no solamente del Estado, sino también del privado, puede ser mixta. Con este decreto ley serían 2 los pendientes de la Corte Constitucional, que tras el decreto de la muerte cruzada pasó a cogobernar con el gobierno nacional vía decreto. Los funcionarios de carrera de la Asamblea Nacional retomaron actividades luego de decretarse la muerte cruzada. Los más de 1.100 funcionarios desvinculados han empezado a retirar sus pertenencias. La Asamblea Nacional ya no está militarizada, el ambiente se ha normalizado, al menos en los exteriores, luego de haber sido disuelta por el Ejecutivo. En la entrada, la escolta legislativa permite el ingreso solo a quienes se encuentran en lista. De acuerdo al cronograma que... Pero me imagino que debe haber un límite, por ejemplo, empiezan esta semana y ¿cuándo terminará? No, es que no hay un límite, hasta que se despache con normalidad. Para que no exista inconveniente, se va a hacer la entrega paulatinamente. Sí, será paulatino. El jefe de la escolta legislativa explica que ya se ha permitido el ingreso de personal ocasional para retirar sus pertenencias. Que se haga por áreas, por comisiones, de tal forma que no exista una aglomeración. Los exfuncionarios esperan que este sea un proceso ordenado. Han venido a solicitar información. Estamos esperando para que nos den el proceso de desvinculación, qué hay que firmar, cómo entregar los documentos, cómo entregar los bienes. Sobre sus liquidaciones esperan noticias, pues el administrador de la Asamblea mantiene reuniones para definir este tema, además de la situación de casi 100 personas con vulnerabilidad que han perdido su trabajo pese al amparo de la ley. Obviamente nos han enviado un correo donde hay que llenar un poco de requisitos y presentar para que nos ayuden con la respectiva liquidación. Mientras tanto, dentro de la Asamblea el movimiento es escaso, los pasillos están vacíos, se han removido los nombres de los exasambleístas de las carteleras. En todo el edificio solo 88 funcionarios están trabajando, divididos en varios departamentos. A ellos se les permitió el ingreso desde las 8 de la mañana de este lunes para que retomen sus actividades en medio de la incertidumbre de lo que pueda ocurrir en los siguientes 3 meses. Este lunes el Consejo de Participación Ciudadana eligió autoridades. La ex asambleísta del correísmo, María Ángela Muñoz, es la nueva secretaria de Transparencia. En este marco, el presidente del organismo se refirió a la investigación abierta en contra de los 7 vocales. Apenas llevan 8 días en funciones y los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya tienen una investigación abierta en la Fiscalía a la que deben responder. Y es que el pasado viernes en un comunicado la fiscal rechazó un presunto intento de alterar o borrar los archivos y documentos que respaldan la designación de Diana Salazar como fiscal general, acto con el que abrió una indagación previa. Y hasta este lunes los consejeros debían enviar la información de respaldo de la designación. Hemos cumplido prácticamente en un tiempo récord, porque nos dieron solo 72 horas, que fenece el plazo del día de hoy. Hemos cumplido en un tiempo récord la entrega de esta información, que insisto, no era necesario. Investigación con la que dice aún no han sido notificados y que rechazó en estos términos. Que la Fiscalía, lejos de actuar de una forma completamente civilizada,
como lo era simplemente enviar un oficio solicitando la información, apertura a una indagación previa que tiene una clara motivación de intimidación, de amedrentamiento. Este pronunciamiento se dio al finalizar la sesión del Pleno del Consejo, en la que se nombró a la ex asambleísta del correísmo María Ángel Muñoz como la nueva secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y también a Ana Belén Yela Duarte como secretaria técnica de Participación Ciudadana y Control Social. En el debate hubo cuestionamientos a los tiempos en los que se habría entregado la información de los postulantes a esos cargos. Para mi forma de ver, no se encuentra sustentado debidamente el informe técnico y por lo cual se debería considerar por el resto de consejeros. En esta sesión también se nombró a José Antonio Ávila como secretario general del Consejo de Participación. Vamos a la pausa, amigos. Enseguida revisamos cómo está la situación en la comuna de Montañita luego del brutal asesinato de 6 personas ocurrido el sábado. Y en lo internacional, México e Italia están en alerta por los volcanes Popocatépetl y Etna que entran en erupción. Les contamos más enseguida. Seguimos, amigos. El caso que involucra a los vocales del Consejo de la Judicatura en un presunto tráfico de influencias tendrá su audiencia en la Corte Nacional de Justicia el 7 de junio. La Fiscalía ha insistido en la realización de esta audiencia que se ha postergado, sin razón aparente, por más de un mes. Acusados de tráfico de influencias, los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, Maribel Barreno y el juez de Pichincha, Vladimir Jaya, no podrán esquivar nuevamente la audiencia de formulación de cargos en su contra. Desde el pasado 4 de mayo, la audiencia se suspendió por un intento de recusar al juez Walter Macías. Tras el fallido intento, operó el Consejo de la Judicatura suspendiendo al juez por 3 meses. Y ante los constantes incidentes para postergar esta audiencia, públicamente la fiscal general del Estado, Diana Salazar, expuso su malestar. A través de un comunicado habló de las circunstancias orientadas a dilatar el accionar de la Fiscalía y de ahí que insistió en que se convoque a esta audiencia. Lo cierto es que más de un mes después de la pretendida formulación de cargos, será el juez Javier de la Cadena quien sustancie la audiencia convocada para el próximo 7 de junio en la Corte Nacional de Justicia. Los vocales Barreno y Morillo, así como el juez Jaya, serán procesados por supuestamente intentar influir en los jueces a cargo de una acción de protección interpuesta en junio del 2022 por la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Pero ellos van a respaldar al Consejo de la Judicatura y la ventaja es también que me dijeron que los de UNES no van a retroceder en el están tratando de negociar, pero ese es el punto de quiebre de Virgilio Cesera, porque Virgilio sí les ha dicho que va a apoyar el PRI, pero los de UNES no hay retorno. Para entonces Llori intentaba frenar su destitución y según el audio filtrado los vocales intentaban salvarla convenciendo a los jueces. El líder máximo no le perdona porque Iván mandó a poner una placa en Carondelet. O sea, ellos dicen no, o sea, no hay punto de retroceso, no es negociable. O sea, eso ya le han dicho clarito, no es negociable. Iván Saquicela tiene que ir. La comprometedora conversación quedó grabada y es el audio que ahora los tiene frente a la justicia. En otro tema, los militares y policías patrullan las calles de Montañita, provincia de Santa Elena, tras el asesinato de 6 personas. Por ese crimen se registran 4 víctimas colaterales. Veamos el siguiente reportaje. Segundo día después del criminal ataque que dejó 6 muertos y 6 heridos, incluidas víctimas colaterales, y Montañita amanece con presencia militar en las calles como parte del refuerzo del patrullaje conjunto que se hace con elementos policiales. Pero deberían estar todos los días por la seguridad de Montañita. Como que un poquito más seguro. Podemos trabajar tranquilos, tanto la gente que nos visita es igual también. Lourdes, quien tiene un sodabar a 3 locales de donde ocurrió el acto terrorista, aún se quiebra al recordar lo que vio y escuchó cuando 4 sujetos fuertemente armados abrieron fuego contra quienes estaban en el lugar. El blanco del ataque era alias Moro, líder de la banda de las Águilas, cercano alias Fito, cabecilla de los choneros. Sin embargo, en medio del enfrentamiento entre los gatilleros y quienes le brindaban seguridad a Moro, una mujer embarazada oriunda de Chone también murió.
Y 2 jóvenes de Guayaquil que eran primos cuyos restos no habían sido identificados. El uno iba a graduarse de contador y el otro trabajaba para la Armada en Estados Unidos. Entre las víctimas mortales está también el parrillero del restaurante de nacionalidad venezolana, que fue la primera víctima colateral identificada. Sobre el ataque armado, las investigaciones por parte de la Policía y Fiscalía, que abrió de oficio una indagación previa, continúan con total reserva. Pese a ello, se conoce que no hay detenidos hasta el momento y que se trabaja en la explotación de los videos de cámaras de seguridad para identificar a los gatilleros. Un dato adicional, en la escena, es decir, en este reducido espacio, cerca de 70 indicios balísticos se levantaron. Con estos 6 decesos en la provincia se suman 80 muertes violentas en lo que va del año. En Santa Elena rige también el estado de excepción con toque de queda decretado por el gobierno a inicios de abril. De ahí que aseguró el gobernador José Álava que continuarán ejecutándose operativos. Es importante el trabajo en conjunto que siempre se va realizando, la colaboración más que nada del presidente de la comuna y de las personas que tienen sus negocios. Mientras tanto, las actividades comerciales y turísticas se desarrollan con normalidad en Montañita, en medio del paso de militares y policías. La policía incautó esta tarde 3 toneladas de clorhidrato de cocaína que se encontraban en un contenedor de banano en el puerto marítimo de Guayaquil. El destino final de la sustancia ilícita era Alemania, donde su valor representaría unos 12 millones de dólares. La policía precisó que con esta incautación son 83 las toneladas de droga decomisadas a esta fecha a nivel país. Por este hecho no se registran detenidos. Y detienen a 3 personas y recuperan 2 de los 15 vehículos robados en el Parque Industrial de Pascuales. Las unidades fueron sustraídas cuando se encontraban embodegadas en custodia de una empresa de operaciones logísticas. Según las investigaciones, la fuga con los carros se habría dado por la vía perimetral. La policía confirmó que los vehículos no salieron del país y estarían escondidos en diferentes sectores de la ciudad. Conocemos más a la guapísima copresentadora de Yo Me Llamo. La Guti, Valeria Gutiérrez, nos confiesa, está casada, soltera, recibe carpetas. Vayas viendo la nota. Un caso de abuso sexual es denunciado y se habría cometido dentro de la escuela de policía este fin de semana. La policía y la fiscalía investigan. El hecho se produjo la madrugada del sábado en el interior de la escuela de la policía. Se conoce hasta el momento que un cadete de segundo año sin autorización ingresó a los dormitorios de los cadetes de primero para intentar abusar sexualmente de ellos. Y les había tocado sus partes íntimas a los denunciantes. El cadete de 21 años, según la directora de la escuela, ingresó a 2 dormitorios donde se encontraban 8 estudiantes varones descansando. Se hace pasar como que va a un turno de guardia. Simplemente transcurrieron unas pocas horas y ellos el mismo día avisaron a sus instructores y sus instructores hicieron lo que tenían que hacer. La directora esta mañana se reunió con los padres de familia de los 8 cadetes que recibieron ayuda psicológica de inmediato para explicarles las acciones que se van a tomar. Hemos hecho con ellos un reconocimiento de la escuela, de las habitaciones, para que ellos conozcan el lugar donde están sus hijos. También han podido hablar con sus hijos de manera física. Además de recibir prisión preventiva por este hecho, el cadete será sometido a un proceso administrativo interno para darle de baja de la institución. El proceso de postulación a las universidades públicas inició la noche del domingo y continuará hasta este martes. La sobrecarga de estudiantes intentando ingresar colapsó el sitio, pero ya fue solucionado este inconveniente. Y las autoridades explican que el cupo no depende de quién se inscriba antes. La CENESID lleva adelante el 4º paso del proceso para acceder a las universidades públicas, es decir, la postulación. La secretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo, lo explica. Las universidades que solicitaron un proceso asistido a CENESID, pues se encuentran los jóvenes ya en la fase de postulación, la misma que durará hasta el día de mañana. Aquí es importante recordar a los jóvenes que esto no es una carrera de velocidad por llegar a la postulación, sino que lo pueden hacer de manera tranquila durante estos 3 días. La noche del domingo, cuando comenzó la postulación, a través de Twitter, algunos bachilleres reportaron problemas en la página web de la Secretaría de Educación Superior.
Superior. Bueno, hubo un alto tránsito en la plataforma el día de ayer por la noche. Hicimos los ajustes necesarios para que los jóvenes puedan postular sin ningún inconveniente. Pueden postular hasta para 3 carreras por cada universidad en institutos superiores, conservatorios o 14 universidades o escuelas politécnicas públicas con proceso asistido. Según la rectora del Instituto Superior Guayaquil, Alma Ceballos, esta etapa avanza mientras muchos bachilleres decidieron estudiar carreras técnicas. El aspirante escoge 3 carreras y de estas 3 carreras, según su puntaje de postulación, pues se le asigna el cupo. Y el otorgamiento del cupo dependerá del puntaje. En este proceso de admisión tuvimos un aumento histórico de cupos, son 121,000 cupos que están ofertando las universidades públicas y también de la misma manera los institutos públicos del país. Para postular hasta este miércoles, los estudiantes podrán hacerlo en www.registrounicoedusub.gov.es. Las universidades darán a conocer la aceptación del cupo y el último paso será la matrícula.